Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio. Hasta las 22 lo vamos a acompañar con Rosario Ayerdi, Nacho Ortelli y Martín Angulo. Muchísima información. Miércoles, Jorge Asís, como siempre. Vamos a hablar además con la diputada nacional que intenta reelegir por Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, Paula Oliveto, pero sigue siendo el rosarino más conocido, la noticia que más impacta en el planeta. Estoy hablando de Leo Messi en el Paris Saint-Germain. Allí, en París, está trabajando nuestro amigo Jean Dillon. Juan Dillon, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va Longobar? Longobar. Ay, bueno. De ahora en más quiero hablar solamente con Ezequiel, tu esposo. ¿Cómo estás, Juan? Bien, Luis. ¿Cómo estás? Me da vergüenza. Pero bueno, imaginen que los rosarinos me despiertan, no me dejan dormir, es intermitente. Claro, ahí está. Bueno, contame, ya sí, 24 horas, 36... ¿Cómo se recupera de esto, no? ¿Cómo se sale de no esta pasa situación? nada. Casi 36 horas de residencia de Messi allí, una presentación con un poder de comunicación notable y la espera del fin de semana del primer partido, ¿no? Sí, absolutamente. Quedan todavía un jueves y un viernes con agenda absolutamente completa, Luis, porque en principio hoy puede ir al centro de entrenamiento del PSG, así que será también una jornada de perseguirlo al otro rosarino. Y el viernes, además, hay una especulación con respecto a esa postergada visita, presentación en la Tour Eiffel. Yo le contaba hoy a los chicos del canal también que falta una especie de presentación, si querés, política, o una presentación de la ciudad de París, utilizando, aunque parezca mala la palabra, la figura y recibiendo la figura de Luis, iba a decir, de Leo Messi. Perdón, es la hora y no pasa nada, no pasa nada. Juan, bueno, hoy hablábamos, tanto con vos como los compañeros que están allí acreditados en París, que efectivamente ha sido una conmoción extra de los parisinos la llegada de Messi, con negocios que representan la marca oficial del PSG, con cantidad de gente. De verdad, París es una fiesta en estas horas, ¿no? Sí, absolutamente. Vos sabés que si vos caminás por Champs-Élysées en una jornada normal, tenés dividido entre los negocios de distintas marcas. La gente no solamente que va a comprar, sino que va a visitar las tiendas. Hay marcas también francesas que la gente suele ir a ver sus autos, suele ir a ver sus perfumes. Bueno, no, es todo absolutamente la puerta del negocio del PSG, que gente intenta ir a comprar la remera. Hoy también hubo un momento donde no había más talles o de tamaños distintos de la remera. Por la cantidad que se dio, bueno, fue impresionante, más incluso de lo que estaba previsto. Y además mucha gente tratando de descubrir dónde estaba en su momento la señora de Messi y los nenes que habían estado visitando los locales de la marca Disney. Y así que la gente también hace de buscador de dónde está la familia Messi. Contame qué repercusión ha tenido también desde el punto de vista de lo financiero, porque sabemos que para Barcelona hoy es una catástrofe económica, no solo la pérdida de los anunciantes, sino también la cotización en bolsa y los eventuales negocios del turismo. ¿Qué expectativa hay allí en París, Juan? Bueno, todo lo contrario, porque como decís vos, no solamente los negocios conexos del famoso ya emir y de los catarí, las criptomonedas, sino esto que te comentaba, que tiene que ver con la venta de las camisetas, las maillot, que son entiendo, no sé, pantaloncitos que se han puesto prácticamente de moda, sino también lo que significa la presencia turística. Por ejemplo, los hoteles ya están, algunos celebrando el fin de semana, que llegan al revés, cuando Francia o cuando París en particular, no digo decir que expulsa gente, pero la gente va a la playa, no vuelve a las ciudades. Estamos hablando del verano europeo. Bueno, no, al revés, los aviones están empezando a llegar y algún amigo me decía, es difícil ir por los precios en estos días a París porque se ha elevado absolutamente todo, así que hotelería, restaurantes, la era Messi explotó absolutamente con todo, Luis. Hoy contábamos también en la radio lo sencillo de este negocio, lo perfecto que fue este negocio para el empresario árabe titular del club francés, porque con solo 300.000 camisetas que se vendan en todo el planeta, se paga el contrato. Todo el resto va a ser ganancia a partir de la llegada de Leo Messi a Francia.
Sí, hoy vos sabés que en el número, ¿no? Que por ahí es lo que más o menos nos llama. Hoy me decía un vendedor que no podían hablar, los vendedores, estoy hablando del negocio, del store de Champs-Élysées, del PSG, me decía que llegaban a vender solo de camisetas entre 80 y 90 en 60 minutos. Y era no porque no hubiese gente, sino porque por los aforos que hay que respetar por la pandemia, no pueden ingresar. Así que me dice, se ha multiplicado, se ha exacerbado y además nos estamos quedando sin stock. Así que los negocios, como decís vos, con solo la venta de las remeras, se puede explicar ya la inversión que hizo el fondo catarí. A propósito de aforos y de cantidad de público, mientras estamos hablando con vos, Juan, vemos las primeras microscópicas apariciones que tuvo Messi con cantidad de fotógrafos, de periodistas y de hinchas, algunos con el barbijo puesto a la altura del mentón y demás. Y recordar que Francia está en este momento con un gran debate respecto del uso del barbijo, del nivel de vacunación y del pasaporte verde. Sí, y el detalle también, Luis, que, a ver, que acá por el momento, estoy hablando de París, la situación en las Antillas francesas es absolutamente grave y bueno, y el país incluso hoy ha habido una reunión del Consejo de Seguridad de la epidemia que dirige el presidente Emmanuel Macron y están muy preocupados por la evolución del virus en algunas regiones, sobre todo las que no están vacunadas. Las Antillas es absolutamente un desastre con un estrés hospitalario. Digo con respecto a la mascarilla que nosotros no tenemos la obligación de llevarla, sobre todo las personas vacunadas, así que es normal que se vea la imagen. Incluso esto también, y hay que ver qué va a pasar con la evolución de la epidemia, es lo que permite que el fin de semana el aforo del estadio, del Parque de los Príncipes, pueda estar en el orden de las 50.000 personas, que es más o menos lo que tiene, quizás un poquito menos, es por la situación epidemiológica. Pero si se complica, que es lo que están mirando, la incidencia de casos cada 100.000 habitantes, que es el dato que mira, entre otros, Europa, para establecer restricciones, empieza a subir y repito, ojo con la imagen y ojo con lo que pueda así, por un lado, significar la epidemia en la era tan divertida que estamos contando, tan auspiciosa de Messi. Vaya a dormir, señor. Gracias, como siempre, por la comunicación. Me perdona, que creo que no me duermo ahora. No, de ninguna manera. Pasa y muy corriente. Aparte, Marcelo es un gran amigo, así que para mí es un honor que hayas confundido el apellido. La verdad que Viviana me puso nervioso, porque cuando la vi a Viviana dije, uy, me va a poner con Viviana y ya me puso nervioso. No pasa nada. Gran abrazo, Juan, como siempre. Saludos a todo el equipo. Chao, chao. Hasta luego. Uno de los puntos de la información mundial claramente es París. Ahora vamos a recorrer 4 puntos centrales de nuestra ciudad. Allí lo estás viendo a Gabriel Prosperi. Lamentablemente muchos de estos puntos tienen que ver con hechos policiales y en este caso, Gabriel, hay que hablar del patrón de los picaportes. Contame de qué se trata. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Exactamente, el patrón de los picaportes. Así lo ha denominado la autoridad policial que finalmente lo detuvo. Un oficial de policía que justamente estaba aquí, afincado en la esquina donde estamos, la calle Valle, casi llegando a Doblas en el barrio de Caballito, y observó un movimiento extraño en esta puerta. Un hombre que hasta luchaba con el picaporte. ¿Estaba por ingresar a la casa? No, Luis, fíjate. Se robó el picaporte. Palanqueaba con una madera, en este caso, hasta que hacía ceder el picaporte. ¿Y para qué robaba los picaportes? Por el bronce. Claro. Por el bronce. Sí, a la vez que robaba el picaporte, Gabriel, tenía una valija. Sí, perdón la interrupción, Gabriel. Ya hemos visto robos de porteros eléctricos, placas de profesionales y demás. Exacto. Ahora, por esto que mismo. Me decía la producción, vale 640 pesos el kilo. En realidad depende la cantidad que vos ofertás en el mercado. Porque, por ejemplo, hoy estuve averiguando en un chatarrero y me decía, si vos me traes 300 kilos de bronce, yo te pago por cada uno de esos kilos 640 pesos. Si yo llevo 1 kilo de bronce para vender, evidentemente el precio de ese kilo baja. Cuanto más vos ofertás, más posibilidades tenés de obtener más plata por cada uno de esos kilos que vos ofertás. En este caso me dijeron, 300 kilos me traes, te llevas 640.000 por cada uno de esos 300 kilos. Es decir, estamos cerca de los 200.000 pesos por 300 kilos de bronce. Totalmente. Obviamente no lo tenía este patrón de los picaportes, pero sí tenía
en el bolso que llevaba con él en este momento que fue detenido, 35 picaportes. Ya había hecho la recaudación por todo este barrio de Caballito. Estamos hablando aproximadamente, si los picaportes pesan entre 200 y 300 gramos, de unos 7 u 8 kilos tal vez que tenía ahí con él. 35 picaportes. Por suerte, ahora está detenido. Gracias, Gabriel. Desde allí nos vamos a ir a Lanús y lamentablemente Martín Rojas, que está en el lugar, está también siguiendo una información policial que se trata de qué cosa. Buenas noches, Martín, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Y es por la muerte de Carmen Cáceres, esta mujer de 62 años que había salido de su casa, acá en la avenida 25 de Mayo de Lanús, al 700, cruzó la calle, durante la madrugada ocurrió esto, estaba lloviendo porque fue el lunes por la madrugada, cruza la calle a mitad de cuadra, cruzó mal Luis, eso es cierto, pero fue atropellada por un conductor que circulaba a alta velocidad, que escapó del lugar, no se detuvo Luis ni siquiera un segundo para ver cómo estaba la mujer que le había destruido el auto también. No es que no se dio cuenta, no es que chocó algo chiquito y no se dio cuenta lo que había ocurrido. Le destruyó el auto, había quedado destruido el parabrisas, también la parte frontal del capot. Entonces, lo que dicen desde la policía es que este hombre, después haciendo un seguimiento por las cámaras de seguridad, continuó su recorrido por la avenida 25 de Mayo y se fue unos 2 o 3 kilómetros. Abandonó el auto por Remedios de Escalada, cerca de la cancha de talleres de Remedios de Escalada, y en ese momento desapareció. Estuvo 5 horas sin dar rastros de lo que estaba haciendo y a las 11 de la mañana se dirigió a la comisaría cuarta de esa zona. ¿Qué dijo Luis? Me robaron el auto. Dios mío. La verdad es que fue muy llamativo el testimonio de esta persona. No era consistente la declaración que había dado delante de los efectivos policiales. Comenzó una investigación y finalmente cuando pudieron corroborar a través de las cámaras de seguridad de esta zona de Lanús, se dieron cuenta que en realidad había atropellado a esta mujer, que fue trasladada primero al hospital de aquí de Lanús y murió a las pocas horas. La verdad es que es un hecho tremendo, Luis. Este hombre... La verdad que, perdón Martín, quería hacer un pedido, esto es un pedido personal, de no repetir más estas imágenes porque son espantosas realmente. Las has relatado con una crudeza, Martín, muy justa, pero verlas... es impactante. Esta mujer de 60 años, me decías, es la víctima, ¿verdad? 62 años, sí. Carmen Cáceres, 62 años, y que iba a trabajar, Luis. Cruzó la avenida para ir a trabajar, no vio que venía este auto. Dios mío. Y por eso fue atropellada. Pero lo que te iba a decir, Luis, es que si este hombre hubiera detenido su marcha, la hubiera asistido, quizás hoy Carmen estaría con vida y él en libertad. Pero está detenido porque escapó, y no solamente eso, mintió también a los efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires. Allí estamos viendo la imagen de esta mujer de 62 años a la que hacías alusión, que salía a trabajar y no vio este auto que la arrolló de esta manera tremenda. Gracias, Martín. Nos quedamos allí en el lugar, vamos a volver seguramente. Ayer cuando terminábamos el programa, alguien muy allegado a la familia me hizo saber que Chano Charpentier no iba a dejar el Otamendi para ir a su casa como había circulado periodísticamente. Está trabajando en el lugar. Hubo también declaración de testigos de lo que fue esa noche fatal. Marcelo Padovani, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola Luis, buenas noches. Estamos aquí, como bien decís, en el sanatorio Otamendi. Bueno, lo desmintió la mamá, ¿no? Marina, muy temprano, a primera hora de la tarde, esto de que no le iban a dar el alta. No es inminente el alta de Chano. Lo que sí, la buena noticia, Luis, según Marina, es que está mejorando. Chano está mejorando. Hoy se cumple el 17º día de internación de Chano aquí en el sanatorio Otamendi. Esa es una buena noticia. Chano, bueno, por las heridas que tuvo, ¿no? Por esta bala que le perforó varios órganos, que perdió órganos, que le hirió otros muy gravemente. Bueno, lo vimos el fin de semana, Luis, en una foto parado mirando la lluvia en una ventana, una foto que tomó su hermano. Bueno, por ese lado de buenas noticias. El tema es que lo que dice la mamá Marina es que Chano ve noticias por la televisión acerca de su posible alta, se ilusiona y eso dice que le hace mal. La mamá dice que eso le hace mal, que el propio Chano le dijo que eso le hacía mal. Dos cuestiones, Luis. Una tiene que ver con la pericia balística que comenzó hoy en Lomas de Zamora, donde participó personal de la Policía Federal y también peritos de parte de este policía de 27 años que, bueno, está enfrentando una causa por las lesiones a Chano. Y la otra tiene que ver con cómo va a seguir esto.
el próximo martes, hoy es miércoles, el martes de la semana próxima, hay citados a declarar 5 testigos, Luis, 5 personas. Estamos hablando de enfermeros, de gente que estaba allí en donde vivía Chano o estaba en ese momento con su mamá, de una enfermera. Bueno, todas personas que seguramente va a ser importante escuchar acerca de los testimonios que tienen que dar para determinar qué es lo que verdaderamente pasó esa noche que estuvo a punto de ser trágica, Luis, si no es que lo fue, ¿no? Claro que sí. Gracias, Marcelo. También nos quedamos en el lugar para seguir con este tema. Hasta luego. Ya está sentada Paula Oliveto, legisladora nacional y precandidata a diputada nacional. Gracias por estar con nosotros, Paula. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No pasa nada, digo, olivos, vacunatorio. Yo después me siento y charlo bien, pero digo, ¿es el momento del no pasa nada? Yo creo que es el momento de decir basta. Esto así no va. Hay que modificar conductas. El presidente tiene que modificar sus conductas porque faltan 2 años de gobierno. Es importante que él sea el presidente de todos los argentinos. Bien. Y la ejemplaridad es muy importante. Ahora me siento para que charlemos. Bueno. Nacho, buenas noches. ¿Por dónde vamos a ir nosotros? Luis, vamos a hablar un poco de la campaña que tiene en mente Alberto Fernández. Inicia mañana una gira por el interior, recibió el pedido de los gobernadores. Vamos a estar contándote el detalle de qué tiene pensado hacer Alberto Fernández. Y también vamos a hablar, Luis, un poquito de lo que fue el repudio del gobierno a este nombramiento del iraní acusado y sindicado como uno de los ideólogos del atentado a Alamea. Rosario Ayerdi, ¿por dónde vamos? ¿Qué pasa con los dirigentes, los principales dirigentes de la Alianza del Frente de Todos que no son candidatos? Sergio Massa y Máximo Kirchner están todavía en silencio. Y ojo, porque mañana reaparece Cristina Kirchner y va a dar que hablar. Bueno, yo lo anticipaba, en el pase decía que tenías información de que aparece Cristina. Aparece Massa, también decías. Sí, aparece Massa la próxima semana después de la veda, recién junto a Máximo Kirchner. Faltan unos días para que aparezcan sean protagonistas ellos dos, pero mañana Cristina Kirchner, ¿sabes con qué? No. Y va a aparecer con el plan Cunitas, obviamente, entregando cunas, porque obviamente terminó aquel. se sobreseyeron a exfuncionarios, incluso hay un candidato en la lista que fue sobreseído y obviamente va a criticar a la oposición fuertemente por una denuncia que quedó en la nada. Paula Oliveto, que no solo es legisladora, sino que has hecho muchas de las denuncias por corrupción. Yo decía, no pasa nada, Cunitas se cerró, Cuadernos vi esta semana que se desligaron algunos empresarios, algunos otros funcionarios, no avanza la causa. Bueno, es la justicia argentina, ¿no? Y nosotros que somos abogados sabemos que vos podés aportar un montón de pruebas. Ahora, si la justicia está cooptada por la política, por los intereses económicos, en algunos casos hasta por organizaciones mafiosas, como lo hemos visto en jueces federales con vínculos con el narcotráfico, esta sensación de que nunca pasa nada. Ahora, por ejemplo, si lograra un sobreseimiento José López de las retinas nuestras, o tardara mucho en conseguirse la sentencia firme, ¿se pueden borrar la imagen de ese funcionario tirando $9 millones a un convento de monjitas? No. Por ejemplo, porque la justicia, no me va a dejar mentir Rosario que sigue los casos, estaba a punto de sobreseerlo en una causa por enriquecimiento ilícito. Daniel Muñoz, que falleció, $16 millones se le detectaron en Estados Unidos. El secretario de la expresidenta. Secretario personal. Que vivía en una casa Fonavi muy humilde en Santa Cruz, llegó a tener 2 departamentos en el Plaza de Nueva York. Entonces, más allá de cómo resulten las causas, o más allá de que tengas que explicar lo obvio, la sociedad ya sabe todo y tendrá que con esa información decidir qué país quiere para sus hijos, para sus nietos y para vivir ella misma. Hay un dato, ¿no? Que, digamos, esto es, puede que haya valoración, pero es lo más objetivo de descripción. 50% de pobres, 50% de inflación, solo el 20% de los vacunados después de los anuncios, etcétera, etcétera. La caída de la economía por la cuarentena más dura que tuvimos probablemente en el planeta. Y sin embargo el gobierno puede imponerse, ayer lo reconocía el propio Monzó, puede imponerse en la provincia de Buenos Aires. ¿Es que esto no funciona o que ustedes de la oposición no seducen para parecer mejores? Bueno, nosotros tenemos la obligación de mostrarle a la sociedad que existe una alternativa. Es un desafío ganarle al peronismo unificado, porque el mismo que venía a decirnos que iba a poner presa a Cristina Kirchner, que
Sergio Massa, y que iba a barrer a los ñoquis de la Cámpora, ahora es un socio estratégico en la provincia de Buenos Aires de Cristina, de Alberto y de la Cámpora. Entonces sí, es un desafío. Ahora, bueno, la oposición tiene doble responsabilidad: controlar el poder, ponerle límites al poder y también generar una alternativa y generar una esperanza. Y eso es lo que tenemos que hacer, decir las propuestas. Nosotros somos parte de la lista que de alguna manera representa al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es otra manera de gestionar. Bueno, la sociedad tendrá que evaluar qué país quiere y nosotros tenemos que generar esa esperanza. Pues si no, ¿sabes qué? Todo es para atrás. 7 chicos de cada 10 en situación de extrema pobreza en la provincia de Buenos Aires, con condiciones de alimentación muy difíciles. Bueno, los números que vos dijiste. Entonces, no solo nosotros tenemos que controlar, ser muy fuerte en la cuestión institucional, proponer alternativas, sino también generar, y esto es lo que trata de hacer Juntos por el Cambio, una propuesta para el 2023. Si no, nos quedamos en la crítica. Total. Te leí con mucha atención diciendo lo que pasó en Olivos no es menor, porque los ingresos hacían que hubiese funcionarios por encima de la ley. Algunos dicen, no es para tanto. El propio presidente, el propio jefe de gabinete, no es para tanto. ¿Qué pretendían? ¿Que me encerrara? Dijo Alberto Fernández. No, pretendíamos que hiciera lo mismo que hicimos todos nosotros, que se privara de ese abrazo con su hermano, que nos privamos nosotros, que se privara de reunirse con sus amigos, que mostrara ejemplaridad. Y es un delito también, porque él hizo un decreto que decía que no se podía salir, que la situación sanitaria era tan crítica que si nos juntábamos con otra persona podíamos contagiar y hacer que se contagiaran varios. Y ellos se creyeron superiores. Y mientras nosotros no podíamos despedir a nuestros muertos, y a todos nos pasó, sí, claro, y no podíamos llevarle una flor a mí me pasó mi mamá al cementerio el Día de la Madre y me afectó. No sabía por qué estaba tan mal y me afectaba eso. Y yo vi, mis hijos no pudieron acompañar a su abuelo 6 meses de su enfermedad, que terminó en un deceso. Entonces, mi historia se replica en la historia de muchos de nosotros. El presidente usaba Olivos para reunirse con sindicalistas que tendrían que estar defendiendo a los trabajadores que perdieron el poder adquisitivo y que hoy lo siguen perdiendo, que tendrían que estar trabajando para terminar con el trabajo en negro. Se juntaban a comer asados. Se juntaba el esteticista, mientras mis hijos, tu hija, los hijos de todos no iban al colegio y los veías deprimirse y los veías retroceder. El perro del presidente tenía un adiestrador. O sea, las prioridades del presidente estuvieron absolutamente alejados de las prioridades de su pueblo. Veíamos cerrar los negocios, veíamos la inseguridad, liberaban presos. Era como el país de la locura. Es verdad, porque hasta por eso lo olvidamos. La liberación de presos bajo la excusa de que el COVID iba a hacer estallar las cárceles. Que no pasó. Y que nunca pasó. Y además, no. Yo me acuerdo de haber tenido una discusión hasta con colegas que me decían, esto va a ser una cobichera. Nunca pasó eso, no. Y sin embargo hubo liberaciones. Como también nos decían que en los colegios los chicos iban a contagiar masivamente y no pasó. O como que los de la capital infectábamos a los de la provincia como si la General Paz, que es algo re normal, fuera el muro de Berlín. Y tuvimos que ir a la Corte Suprema a pedir la educación. O sea, es una locura, un país donde la educación fue el cimiento de nuestra nación. Sin duda. Tener que pedir que nuestros chicos vayan a la escuela y ser tratados como padres de ignorantes, de contagiadores, de antivacunas. Un presidente que privilegió la geopolítica a la necesidad de conseguir vacunas. Hablo con mis compañeros. Sí, Rosario. Sí. Paula, decías que la justicia obviamente está cooptada por otras cosas, por el poder político, además del narcotráfico y demás. Ahora, ¿por qué poder político? Y estuvo cooptada por el poder político también durante la gestión de Mauricio Macri y además en esta gestión incluso también avanzan a paso lento las causas que tiene Mauricio Macri. No, cuando yo digo que la justicia está cooptada por los intereses, estoy hablando de la política en general. Ahora, Néstor Kirchner, una de las grandes reformas que hizo cuando asumió la presidencia es modificar la ley del Consejo de la Magistratura, que la Corte Suprema tiene que resolver y no resuelve.
Y a partir de ese momento, el Consejo de la Magistratura es un estamento más político que lo que debería ser de control de jueces y de designación de jueces independientes y probos. Cuando vos prostituís tanto las instituciones de la democracia, gobierne quien gobierne, las instituciones funcionan mal. Y nosotros, como parte de la coalición del gobierno de Mauricio Macri, hemos sido muy críticos sobre cómo se tenía que resolver la cuestión judicial. Ahora, es dándole más independencia a los jueces, teniendo mucho más control de los tiempos procesales y del patrimonio de los jueces. Y la justicia para todos, no solo para la justicia federal, que es la justicia del poder, para la justicia de familia, que no da respuesta, para la justicia comercial, que no da respuesta, para la penal ordinaria, que no le da respuesta a muchas víctimas. Entonces, yo creo que nosotros, como dirigentes políticos, tenemos que plantear una reforma judicial en serio. Y tendría que ser un acuerdo de todos, como un pacto de todos, no una justicia que sea permeable al poder de turno. Que ese fue el proyecto de Alberto Fernández. Pues si vos mirás el proyecto de Alberto Fernández, lo que era solo para la justicia federal, que era la justicia de la política, repartiéndose juzgados con los gobernadores y permitiendo poner jueces y fiscales a dedo. Bueno, esa no es la justicia que nosotros queremos. Sí coincidimos en el diagnóstico que una democracia sana tiene que tener una justicia que funcione mejor de la que funciona hoy. Sí, Paula, ¿crees que si el gobierno gana la elección va a poder avanzar con las reformas que quiere a nivel judicial, en términos judiciales en el Congreso, y que la justicia los va a validar? Recuerdo en 2013 que el gobierno pudo avanzar con la agenda que tenía Cristina Kirchner, pero luego la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de los 6 proyectos. ¿Qué visión tenés respecto a esto? A mí me da mucho miedo los movimientos que estoy viendo de diputados de la oposición que entraron por la tercera posición y hoy tienen un acercamiento hacia el oficialismo que lo ayudaría a conseguir el número aún antes de las elecciones. Por eso es tan importante la participación en las PASO y por eso es tan importante que la sociedad esté atenta entre el noviembre y el 10 de diciembre, donde se renuevan las bancas. ¿Cuál era lo otro? No, si crees que el gobierno va a avanzar con esa agenda y si la justicia las va a avalar. El tema del procurador, por ejemplo. Mirá, va a haber un control de constitucionalidad de la ley del Ministerio Público, donde tiene distintas situaciones que creo que rayan la inconstitucionalidad. Por ejemplo, la posibilidad de los fiscales ad hoc ¿cómo se dice? No es ad hoc, yo lo digo ad hoc, pero no es ad hoc. ¿Que las subrogancias? Las subrogancias, la posibilidad de no transparentar el concurso. O sea, tiene un montón de aspectos la ley del Ministerio Público donde la injerencia de la política es muy grande. La posibilidad de que vos nombres el procurador sin la mayoría especial, cuando la Constitución te lo asimila, es la cabeza de un poder. Y después me parece que también es importante el tema de cómo se mete en el proceso de sanción de los fiscales. Ahora, Cambiemos también quiso, perdón Luis, Cambiemos también quiso reformar y poner por mayoría simple. Pero ¿sabés cuál? El proyecto de Cambiemos era distinto en cuanto no se metía en la posibilidad de que vos puedas remover o designar a dedo fiscales como este. Pero, ¿sabés cuál es la diferencia? Que dentro de Cambiemos se dio la discusión y fue la propia fuerza la que le dijo a quien manejaba el Ministerio de Justicia: esto no va conforme a nuestra plataforma, no es conforme a lo que nosotros queremos representar. Decime qué diputado o qué senador del Frente de Todos le dijo a Cristina Kirchner, esto no. Ahora digo, esa es la diferencia. No salió, aún teniendo los votos, porque nosotros entendíamos que faltaba discusión y que había cosas que había que mejorar. ¿Tiene sentido preguntar hoy día si gobierna Alberto o Cristina? No. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Porque ya desde el vamos está mal. ¿Vos en qué lugar del mundo, en qué país? Ninguno. La vicepresidenta anuncia al candidato a presidente por Twitter? Nunca. ¿O va a un acto y le dice lo que tiene que hacer? Nunca. La debilidad del presidente es muy asombrosa y asusta, porque la Argentina está acostumbrada a un presidente que ejerza su función y de hecho la Constitución es absolutamente presidencialista. ¿No sentís que
una referente tuya como Lisa Carrió diciendo no voten chantas, queriéndole hacer juicio a Facundo Manes, ¿no es funcional a que el peronismo diga, déjenlo que se peleen? Mira, en la política chantas hay. Creo que es fue una charla que es mucho más profunda, porque si vos les traes una parte, no hablaba en relación a Facundo Manes, exhortaba a los que estaban escuchándola que revisen la oferta electoral, que se comprometan, que evalúen los antecedentes de los candidatos que se presentan en la elección. No era en alusión a Facundo Manes. Sí, ella tuvo un contrapunto con Facundo Manes por una cuestión muy puntual, de una situación que ella no vivió y que él dijo que vivió. Que le hubiese ofrecido la vicepresidencia. Y la verdad que hay personas, pero no es así. Ahora, hay personas que toleran la mentira y otras personas que no la toleran. Elisa Carrió no la tolera. ¿Te parece que son tiempos de, con la mentira no hay duda, pero de intransigencias tan tremendas como la de Carrió? No. Bueno, ella dio por concluido el tema y yo creo que es su punto final. La pregunta es otra y es mucho más profunda. Si vos tenés la inseguridad creciendo en la provincia de Buenos Aires y 7 de cada 10 chicos pobres en la provincia y con déficit nutricional, la discusión de los candidatos tiene que ser en cómo resolver esos problemas y no picantear la elección para tener conocimiento público. Básicamente era eso. Creo que hay que discutir el diagnóstico en la crisis que nosotros estamos viviendo y ver cómo trabajamos para solucionarla. Pero nosotros no somos conscientes cómo está la sociedad hoy. Sí, claro. Pero viste que vos lo decís, pero no somos conscientes de cómo estamos todos rotos por dentro, angustiados en carne viva. Entonces, sí coincido con vos que no hay tiempo para las chicanas. Para el internismo chiquito. Chiquito, pero bueno, también ella tenía derecho ante algo que se dijo, decir, esto no pasó. Sí, Rosario. Fuiste una de las dirigentes del propio espacio que dijiste que no estabas de acuerdo con Fernando Iglesias con respecto a cómo analizó lo de la Quinta de Olivos. Ahora en el oficialismo piden la expulsión de Fernando Iglesias. ¿Vos ya estás de acuerdo con esto o crees que es suficiente? Hablaría muy mal de un Congreso que quite la representación por un Twitter, porque yo no estoy de acuerdo con lo que dice Fernando Iglesias. Ahora, expulsar a un representante del pueblo que llegó por el voto popular por un Twitter. ¿Qué tendríamos que hacer con personas que están triplemente o quintuplemente, ¿cómo dice? Sí, 5 veces más. 5 veces más procesadas. Y bueno, en la Argentina se pide disculpas, existe la equivocación. Hasta ahora, Iglesias no pidió disculpas. Waldo sí. Sí, pero digo, Fernando Iglesias no lo escuchamos pedir disculpas, ¿no? Yo no te puedo rendir cuenta de Fernando Iglesias. Ni sos la abogada, ni soy la abogada. A mí me parece que con la situación que está... Pero me interpelo e interpelo. Con la situación que está el país, tenemos que cuidarnos mucho del Twitter y de las redes sociales y lo que uno provoca y del adjetivo fácil, porque ahora la discusión sobre lo que pasó en Olivos hay que darla y que se usó lo que hizo Fernando Iglesias para desviar el tema, se usó. Porque vos lo viste al presidente, que como le piden a Fernando Iglesias que pida disculpas, al presidente pedir disculpas por la vacuna que no están, por la atención que no dio, por cómo él se sintió, él y sus amigos privilegiados, por qué se vacunaron antes, por qué pudieron ver a sus Acaba de nombrar un ministro, o sea, adelantado en la lista. ¿Vos sabés que yo no le pedí la expulsión a Valdés? Y mirá que me hizo Valdés cosas, jamás. Yo creo que hay que respetar mucho las bancas y hay una cosa que no se tiene que romper, que es que los diputados que ocupamos una banca tenemos que tener condiciones, honorabilidad, pero también hay que respetar que la gente los votó. Sí, digamos, de paso Eduardo Valdés, otro de los vacunados anteriores, o sea, de los vacunados VIP, y etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué clase de presidente es Alberto Fernández? Yo quiero respetar la investidura presidencial y ser correcta en los dichos. Es un presidente muy debilitado, un presidente que tiene su legitimidad muy cuestionada, es un presidente que cada vez está más agresivo y más enojado,
un presidente que no asume su responsabilidad y siempre le está echando la culpa al resto, un presidente que no nos marca una propuesta de futuro y que se la pasa hablando del pasado. Un irresponsable. Es un irresponsable. Sí, porque no se hace cargo de nada. Ahí creo que también le es funcional la historia de si es Cristina, si es él, porque digo, hay como un lavado de responsabilidad. En nuestro país, en donde sabemos que el sistema jurídico establece que el funcionario más poderoso del... El presidente, hiperpresidencialista. No hay tantos presidencialismos tan potentes como el nuestro. Es él el responsable. Sí. Bueno, últimamente está logrando que lo critiquen más a él que a Cristina, porque como Cristina está callada, vos ves que mayoritariamente lo critican a él en vez de la jefa. A mí mirá, lo que te voy a decir está mal, me da mucha pena Alberto Fernández. Me da pena su gestión, me da pena la oportunidad que tuvo, porque él dijo que iba a unir a los argentinos y lo primero que hace es dividir. Vos fíjate que en el momento de mayor crisis le quitó a la ciudad de Buenos Aires 26.000 millones de pesos destinados a la seguridad, a la atención de la pandemia, cuando Horacio estaba a su lado ayudándolo en cómo transitar la pandemia. A traición. Eso es Alberto Fernández, el que dice una cosa y hace otra. El que hablaba de la democracia y terminó convalidando Venezuela, Cuba, el Hamas, no sé. Es en Nicaragua. Eso piensa... Si no lo piensa es peor. Para un psicólogo, ¿no? No te toca ser una diputada nacional y una abogada. Pero digo, lo piensa, le sale eso, no, desconocen, vamos viendo. Es la chantada. Si yo me junto con el gobierno americano, le digo que estoy a favor del gobierno de Biden. Si me junto con Maduro, digo que bueno que era Chávez. Si voy a Cuba, reivindico al Che y a la revolución. Ahora, ¿cuál es la ideología de Alberto Fernández? ¿Es el que criticaba a Cristina Kirchner, el que decía que el pacto con Irán era prácticamente una confesión de un delito? ¿O es el que después de unos años terminó diciendo que era un juicio muy mal hecho y que la justicia había actuado mal? Yo no sé quién es Alberto Fernández. Y lo peor de todo es que la gente no sabe quién es el presidente, porque un día dice una cosa, otro día dice otra. Y a veces dice cosas coherentes, después lo sale a retar Cristina y modifica su posición en 5 minutos. Vos fíjate que en la Argentina se están dando, vos hablabas del porcentaje de segundas dosis. Parte de esas segundas dosis no las compró el Estado argentino, las donó el gobierno de Estados Unidos. Entonces, ni siquiera en la resolución de algo tan importante que es como transitar una pandemia que nos afectó a todos, estuvo la gestión de Alberto Fernández acompañando. ¿Por qué deberían votar al espacio de Vidal y no al espacio López Murphy o de Rubinstein en la interna de Juntos por el Cambio? Bueno, yo creo que tienen que votar a Juntos por el Cambio, primero. Y que yo jamás hablaría mal ni de Rubinstein ni de Ricardo López Murphy. Sí te puedo hablar de la lista nuestra. Es la lista que integra todos Juntos por el Cambio, los partidos de Juntos por el Cambio. Es la lista que representa a la ciudad de Buenos Aires y a otra forma de gestión. Es la lista que estamos nosotros que podemos dar testimonio de nuestra militancia, de nuestro compromiso, de nuestro esfuerzo y de cómo hemos actuado como legisladores. En esto que es una elección muy importante, Luis, porque un legislador que va a ser de la oposición, porque Alberto Fernández va a gobernar 2 años más, también tiene la obligación de controlar al poder, denunciar lo que está mal, intervenir en los organismos de control pidiendo que se hagan auditorías, proponiendo leyes, y eso creo que Juntos por el Cambio tiene una virtud. Y otra cosa más, hemos perdido una elección. ¿Y qué hacen generalmente las coaliciones cuando se pierden las elecciones? Se desarman. Un valor de Juntos por el Cambio es que en diputados y en senadores, pero sobre todo en diputados donde el bloque era muy grande, 116, nos mantuvimos unidos y fue una muy buena valla de contención cuando se quería avanzar sobre todo. Un gusto verte como siempre. ¿Eh? No, gracias. Gracias, muy amable. Nacho, ¿el presidente va a empezar a girar por el interior del país? Sí, exactamente, Luis. ¿Por qué? Porque se lo pidieron los gobernadores. En varias ocasiones que lo fueron a ver a Olivos le dijeron: Alberto, tenés que hacer campaña en el interior, tenés que venir a las provincias. A diferencia de lo que ocurre tal vez acá en el AMBA, en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires, la imagen de Alberto Fernández
no sufrió tanto como uno creería después del tema de la pandemia, del encierro por la pandemia. Bueno, va a ir Alberto Fernández, recogió el guante, lo invitaron y empezó a moverse. Mañana va a estar en Concordia, sí. Va a ser un anuncio vinculado al sector rural. Sabemos, en Entre Ríos el tema rural tiene su influencia en la campaña, lo va a meter al tema en la campaña, sobre todo es un tema de aportes patronales para los trabajadores del campo. Va a hablar de ese tema, va a intentar hacer campaña junto a Gustavo Bordet, el gobernador de Entre Ríos. El sábado va a estar en Misiones, en Iguazú, junto a Oscar Herrera Aguad. Va a moverse todas las semanas, va a ir 1 o 2 bajadas en las provincias. También va a estar yendo al interior de la provincia. El viernes va a ir a Olavarría. Todo esto, obviamente, vinculado a mostrar el federalismo, tratar de volver a desempolvar lo que fue la campaña 2019, en la que Alberto Fernández fue a las provincias y logró amalgamar el frente de todos, sobre todo en el interior. La presencia del presidente es mucho más importante porque están los gobernadores que tienen un armado propio y también está la cámpora, los dirigentes de la cámpora tienen armado territorial en todas las provincias y la presencia de Alberto Fernández puede generar esa cohesión que tanto necesita el gobierno en este momento. Bueno, ya está sentado Jorge Asís, me voy a ir a sentar a charlar con el maestro Asís. ¿Cómo le va? Muy bien, mi amigo Rosarino. Me va a tener que entusiasmar porque estoy, diría Reutemann, desentusiasmado con la campaña. Viste que una vez le preguntaron, ¿está entusiasmado con ser el candidato a presidente? Le preguntamos nosotros en la radio. Dijo, estoy desentusiasmado. Y yo no sé por qué te tenés que entusiasmar. Y porque me divierte, a mí me gusta, bueno, pero no. Ahora van a ser, ahí me voy a sentar. Empieza la campaña de los no candidatos. Claro, de los que no son candidatos. ¿Por qué? Porque hay un quinteto oficial que es Alberto Fernández, que está en pleno protagonismo de campaña. Axel Kicillof, que también están aprovechando lo que tienen que anunciar antes de la veda de anuncios de actos de gobierno, que es el próximo miércoles. Y después están Cristina Kirchner, Sergio Massa y Máximo Kirchner. Cristina Kirchner, el último acto de campaña fue el lanzamiento de las candidaturas, el 24 de julio. Después solamente subió una foto a sus redes sociales para avalar la lista. Patria. Claro, la lista de Santa Fe, claro, la lista con Perotti y compañía. Pero no había aparecido más. Y cuando aparece mañana va a reaparecer. Y preparémonos. Primero, reaparece en Lomas de Zamora, de vuelta, con Martín Insaurralde, uno de los intendentes preferidos. Después el último lío de Lomas de Zamora, sí, ¿no? Claro. Bueno. ¿A qué hora aparece? No sé ahora, pero no aparece temprano, Cristina, así que va a aparecer por la tarde. Tipo 6, 7 de la tarde. Sí, va a aparecer por ahí 4 o 5 de la tarde si hace mucho frío. Sí. Ella va a disponer. ¿Y va a aparecer para qué? Para entregar cunas. ¿Y a qué se refiere esto? Para relanzar el plan Cunita, este plan que fue denunciado por Graciela Ocaña en su momento, incluso el juez Bonadío había ordenado destruir las cunitas en aquel momento. Fueron sobreseídos los exfuncionarios que ahora justamente uno es ministro de Salud en la provincia de Buenos Aires y el otro es candidato del Frente de Todos, por lo cual va a ser un discurso muy fuerte contra la oposición. Y los que están muy callados son Sergio Massa y Máximo Kirchner. Bueno, hoy tuvieron un almuerzo, ellos tres solos, con Axel Kicillof en la ciudad de La Plata. Dijeron, bueno, ¿cómo vamos a hacer campaña? Todavía no. Después de la veda, cuando comience la veda de los actos del gobierno, cuando Alberto Fernández ya no obtenga más anuncios para hacer a partir del miércoles y comience en serio la campaña electoral, van a aparecer los dos, obviamente los tres igualmente enfocados en el territorio bonaerense, en el que hay que ganar para después mostrar un buen resultado a nivel nacional. Está muy bien. Maestro, ¿cómo le va? Pero muy bien, hermano. Pero en serio, a mí la época electoral, a nosotros que trabajamos esto, realmente me genera como una cierta tensión, atención, curiosidad. Macedonio Fernández tiene la novela que nunca comienza. Es que nunca es verdad. Comienza, ¿no? Pero no comienza, y yo creo que a gusto, creo que vos lo dijiste, a gusto del gobierno que esto se mantenga así, que esta sea la campaña. En el gobierno hay una cierta preocupación, por supuesto, y siguen. La campaña es esto, digamos. La campaña al gobierno lo ordena. Se simulan un poco algunas contradicciones, si vos querés, que pasan de costado. Lo que me parece que sí le conviene al gobierno es tener a todo el periodismo en pose de Watergate. Leí, me gustó mucho. Desperdiciado, ¿no? En pose de Watergate, también esto tiene otra referencia literaria. Es un título de una novela de Héctor Libertela que se llama Personas en pose de combate. Me parece ver
un periodismo en pose de combate, incluso con ganas de plantear, lo veía ayer en un programa televisivo que no le voy a hacer publicidad, de plantear un juicio político a Alberto Fernández. Digo, pero esta gente quiere que la doctora sea presidente. En el fondo son cristinistas. Porque lo que quieren... Me da la impresión que no, pero bueno... Pero parecería, ¿no es cierto? Ahora, quizás para el gobierno, no para Alberto, ¿no? Pero que se destaque que este periodismo, el estado de Watergate, por esta cuestión, disimula algunas otras cosas que son las que les preocupan más a la doctora, ¿no? A la doctora le preocupa mucho la cuestión social. Pues yo decía recién, va a Lomas de Zamora. Por supuesto que va a Lomas de Zamora. Y miramos hace un ratito lo que va a pasó Lomas ahí. de Zamora. Digamos, si por algo se le puede más o menos descompaginar toda la estrategia, tiene que ver con la cuestión social, que eso es lo que hace que los dos ministros nuevos, que podemos hablar de los dos, pero que el ministerio de Zabaleta pase a ser uno de los más importantes desde el punto de vista de la política, por todo lo que es el loteo, Claro. por todo lo que es la relación triangular, digamos, el Evita, la Cámpora, los intendentes. Vos ayer lo hablaste esto con Monzó. Emilio Monzó y habló, Emilio Monzó con su análisis maravilloso, habló de los intendentes. Preguntarle a los muchachos de Evita, a los muchachos que manejan cuestiones espirituales que son muy profundas, en el marco de una declinación absoluta. Ahora, así todo la campaña al gobierno lo ordena. Algunos problemas en algunos distritos, pero donde importa, en la provincia de Buenos Aires, hay una diferencia, calculan de pronto, quizás la campaña que tiene que arrancar es la de Facundo Manes, que parecía que se comía la cancha y todavía está ahí, arranca. Ahora, déjame preguntarte algo que dijiste. ¿Vos ves en esta preocupación de la doctora de la atención social algún riesgo? Por supuesto que sí. ¿Cómo no es un riesgo? Cuando tenés un muchacho que tiene una excelentísima relación con la doctora, Grabois. como Grabois, que dice la paz social está en peligro, no es un muchacho que quiere impactar y decir algo que pegue. Este es el tema fundamental de la Argentina de hoy, ¿no? Y ver, tomar conciencia, asumirlo y ver cómo se lo resuelve. Por eso te digo de la importancia del tema de Zabaleta. La importancia del tema de Tayana, por supuesto, que algunos pueden pensar que te abre un frente que estaba ya cerrado, todos los militares retirados pueden estar enojados. ¿Por qué lo nombra Tayana? Porque es un buen funcionario. Porque si vos te detenés en el Tayana de los años 70, ese Tayana de los años 70, muchachos, pagó. 8 años se pasó en la cárcel ese muchacho. Ese muchacho de pronto que le tiran por alguna cosa, es para hablar en serio de política exterior. Él participó de la Cancillería que se fue de no alineados y de la Cancillería que volvió a los no alineados. Es un cuadro político importante. Y pero lo mandás a defensa. Y creo que va a ser una buena gestión en defensa, porque en realidad defensa no es solamente la cuestión interna con los militares y demás. Defensa en este momento, donde tenés un nudo geopolítico importante, con actores de peso importantes, cuando de pronto vos también, que todos hablan, que Cuba, Venezuela, Nicaragua y demás, y acá estuvo Sullivan, y es una relación, te diría, bastante sensata, madura, que va para ese lado. Hay un juego de cintura que a veces le puede salir bien, pero está como esos muchachos que están en las esquinas, viste, tirando pelotas para todos lados. Alguna pelota se te va a caer. Alguna se te cae. Ahora, ya sé que para vos no va a ser nada importante, va a decir que es una nimiedad, que por qué no tenemos en esto. Pero digo, el Tayana de la tendencia peronista, que vos sí ya pagó. El Tayana que se lo pone a los militares.
Sí. El Tayana que está vacunado antes. Pero Parece que una nimiedad para vos. No es una nimiedad. Escúchame, esto lo tienen que explicar Alberto y los hombres del gobierno, que yo tenga que salir a explicarte esto. Eres de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Sí. Participa de un viaje donde le dicen del Poder Ejecutivo que se tiene que vacunar. Ahí es que estuvo mal. Fue el presidente que los manda en cana por haber obedecido una instrucción del Poder Ejecutivo. Sí. Yo cuando veo que los masacran a Valdés y a Tayana, no, muchachos, por esto no. Si querés, te doy elementos para que le tires, No, pero por esto no. Está bien, pero digo, ahí el torpe fue el presidente, porque vacunó a Tayana y a Valdés y no a Polledo y a La Torre de la oposición que viajaban en la misma burbuja. Eso no sé. Lo que yo te puedo... Que estos muchachos tenían la indicación de ir, incluso más. Tipo como Valdés se iba al hospital donde lo tenían que vacunar y en el trayecto le dicen que no, que vaya al otro lado. Pero él lo hacía nada más que para... Cumplir. Y el otro lo tiró del quinto piso para salir... Porque este es el tema. De pronto para salir del paso, para salir de un acoso periodístico, de este periodismo en pose de Watergate, para salir del acoso, dicen cualquier cosa. Y después se arrepienten, después lo homenajean. Ah, y Ginés, sí lo aplaudieron a Por Ginés. supuesto, no solamente a Ginés, por un amigo común, confidencialmente por Pepe Albistur. Pepe Albistur se lo llevó a Ginés, pedido de Alberto, se lo llevó a Ginés y estuvieron 5 horas, le habrá pedido perdón. ¿Ahora? Antes de que se fuera a España, Ginés. Que todos decían, ¿cómo se va a España? Se fue a España porque se fue invitado a la charla a España. Pero espera, esta no me la sabía yo. Que Ginés estuvo 5 horas. 5 horas en Olivos, sí. 5 horas en Olivos y no... Fue llevado por un amigo común, porque estaba el presidente compungido y con ganas de verlo. Y lo homenajea después de haberlo tirado por el 10º piso, ¿no? Pero son temas menores para hacer un poquito más entretenida la charla. Pero si vos querés la campaña. O sea, ¿no? claro, para que algo pase algo. Bueno, esto es lo que me pasa. No pasa nada, quiero decir. ¿Cómo que no? No pasan muchas cosas. A ver. Algunas cosas sorprendentes que no es con ninguna intención de darte títulos. Hoy, para Rodríguez Larreta, sobre todo en la capital, es más problemático Javier Milei que el peronismo. Está creciendo Milei. No solamente que crece, digamos, hay un voto que es un voto del que no se habla, que tiene que ver también con el voto proceso, con el voto militar. De la izquierda dicen el voto picana, que es un voto importante. Ese voto lo perdió el PRO. Ese voto de derecha. A ver, vamos a empezar de nuevo. María Eugenia Vidal, en este regreso, en esta mudanza del 2021, le va peor, con más problemas de los que tuvo en la mudanza del 2015 a la provincia de Buenos Aires. Y mira que tuvo problema, ¿eh? Bueno, pero en ese momento, mira, ella era Heidi. Sí. Era Heidi. El kirchnerismo estaba agotado. Los medios de comunicación, todos a favor de ella. El radicalismo adentro. Hoy llevan un candidato número 2 radical, pero el radical en la capital tiene otras 2 opciones. Lo tiene a Rubinstein, si quiere ser progresista, y lo tiene a López Murphy, que también... Si quiere quedarse Ricardo, con ese voto a la derecha. Que es ese voto que es importante. Ese voto te puede hacer diputado. Milei es otra cosa. Milei, ¿qué te lleva? Milei lleva de número 2 a una muchacha que tiene que ver exactamente con las víctimas del terrorismo. Y a Milei, ¿quién lo aclaman? Hizo el acto más importante de campaña que se hizo, lo hizo Milei. Los jóvenes. ¿Cuál es la lectura? El tema del 76-83 ya para los jóvenes
es algo que no tiene mucho que ver con lo que sí le pasa a los militares retirados, que están espantados de que aparezca Tayana. Yo tengo una cierta debilidad por Tayana, yo he sido compañero como embajador con el padre de Tayana, que es uno de los tipos más excelentes que, qué sé yo, tipos formidables. Él era embajador en Austria, estaba en la UNESCO, a veces teníamos reuniones en conjunto. Y después el muchacho es un muchacho que ya con aquel pasado, ¿viste? Que le tira. Y aparte hay otra cosa. Para Patricia Bullrich es casi algo positivo, claro, lo que tiene que ver con el pasado, pero sigue, es como cuando se enojaba Abelardo Ramos. Uy, Jorge Abelardo Ramos. Que era un genio, para mí era un maestro. Abelardo Ramos decía, ¿qué pasa acá? Los nazis que se fueron a la Unión Soviética inmediatamente parecían cultores del marxismo-leninismo. Los nazis que se fueron a Estados Unidos eran todos liberales de un día a otro. Los nazis que siguen siendo nazis son los que vienen para Argentina, decía. No. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con los muchachos, los que pasaron para el lado, si vos querés, del establecimiento? Y los que están en el peronismo son directamente los condenados. No, muchachos. Ahora, para que me quiero detener un segundo en el fenómeno de quien veíamos, que estuvo ayer o anteayer acá sentado, que es Javier Milei. Sí. Me sacó corriendo cuando yo le quise decir, hay un fenómeno de Milei que me hace acordar lo que Álvaro Alzogaray representó en algún momento, que era... ¿Qué es Javier Milei? Javier Milei es, si vos querés, es un liberal de recetario televisivo, radicalizado, muy inteligente, en el marco de una personalidad arrebatada, sí, que la va a tener que controlar con el tiempo, porque ese es un producto que encandila, pero se consume rápido. Va a tener que poner un poco más de practicidad y llevar todo eso adelante. Ahora, él es mucho más interesante y tiene problemas con otros liberales de recetario televisivo que no tiene el atractivo que tiene que es un audaz. Y este muchacho, por supuesto, que acá todos los que están en la tercera vía, a pesar de ellos, están todos en estado de sospecha. Con eso tienen que convivir. Depende del talento de ellos que ese estado de sospecha puedan salir bien parados, porque acá tontos no queda uno. No hay un solo tonto más. ¿Milei la complica también más a Heidi Mudada? No es Heidi. A ver, Heidi, primero que ya no es más Heidi. Y aparte otra cuestión. En el 2015, todos la daban como perdedora. Acá tiene que venir como ganadora. Es una presión bastante fuerte. Y la lista que le hicieron es mala. ¿Entendés? No tiene una buena lista. Esta chica que se fue es una de las que más la puede apuntalar. ¿No es cierto? ¿Qué pasó? Rodríguez Larreta metió a todos los halcones, pero para meter a los halcones tuvo que conceder. Claro. Y al conceder se le desbarata su estrategia. Y el que necesita tener halcones también por el voto de los halcones. A algunos halcones se le puede ir por López Murphy, pero le salta un halconcito que es Milei. Que Milei es el colmo de la audacia. Desde la política quiere masacrar a la clase política. Escuchame, hermano, esto no es tan fácil, ¿no es cierto? Pero le puede salir bien. ¿Qué papel ves va a jugar el ángel exterminador que volvió, está terminando de cumplir su cuarentena y que todos dicen, no sé si el expresidente, todo, pero tratan de jugar? El ángel exterminador, como toda celebridad, todos creen que estaba parado. El ángel exterminador viene de Cerdeña y de Capri. Según mi información, probablemente mala, ¿no? Viene como corresponde, donde tiene que estar una celebridad, bien. Se fue en el momento justo y viene en un momento donde él, para evitar todo atisbo de sospecha, también se tiene que poner la camiseta
y salir a hacer campaña, porque lo tiene a un Rodríguez Larreta que creció, que tal vez no lo sustituye como líder, pero es el que le ocupó el espacio y que, bueno, es el que está el timonel más o menos de toda esta interna, que él sabe que le va a ir bien en la provincia de Buenos Aires con Santilli. El único que se le escapó de su gran capacidad de armado de su jaula fue Facundo Manes, que Facundo Manes es él, es todo su arsenal, él, su imagen, habla él o Monzó. No hay mucho más, sí, no hay mucho más para presentar, ¿no es cierto? Y creo que su campaña profesionalmente no existe. El invento de Manes es Manes, que tonifica una Unión Cívica Radical que está achanchada. La Unión Cívica Radical, están todos los cuadros, pero no tienen el entrenamiento, no estaban preparados para jugar una maratón, correr una maratón de estas. Quizás estaba más complementario, si vos querés. Ahora tienen esta posibilidad, pero es como me digas, mira, yo puedo ahora jugar en el Barcelona, pero ya estoy un poquito grande, ¿no? Pero ¿y por quién va a hacer campaña Macri? Porque para Macri no dejar... no tiene otra alternativa que salir a hacer campaña por Vidal María Eugenia. Y por todos los candidatos del espacio. Pero haciendo campaña por Santilli, si la hiciera, o por la propia Vidal, le es funcional al que le apareció a disputarle el liderazgo. Y sí, hermano, esto es así. Digamos, él puede tener... El resto son todas conjeturas y son conspiraciones conjeturales, si vos querés. Mi información, que puede haber una esperanza de una especie de qué sé yo, llamado, de clamor, volvé Mauricio. Pero todo esto depende de los resultados. Acá son todos muy oportunistas, son todos muy sabios del segundo tiempo, 45 minutos, cuando terminó el partido. El tema es, ¿qué es lo que yo creo que va a pasar? María Eugenia Vidal la tiene muy difícil acá, las paso. Después se unifican. Se unifica con lo que tenga López Murphy, va a tener un 50 puntos, va a ser una muy buena elección. Pero la tiene difícil contra López Murphy y Rubinstein. Contra López Murphy, digamos, sí, te diría que sí que la tiene difícil. ¿Qué es lo que tiene que hacer ella? Salir, olvidarse de la lista, olvidarse de todos los preceptos y salir y hacer la que hizo ella. A ver si todos creen que en el 2017 quien le ganó a Cristina Kirchner, a la doctora, fue Esteban Bullrich. Quien dio vuelta a esa elección fue, cuando salió, directamente ella, ya no era Heidi, ¿no es cierto? Ahora, en esta primaria, en esta legislativa, las terceras vías, que no son terceras vías como opciones de poder importantes, pero casi todas las terceras vías van a mojar la medialuna de un diputado. Y me parece que va a ser un parlamento muy interesante y sería formidable que en el próximo parlamento esté también Florencio Randazzo, muy amigo de Monzó, muy buena relación con muchos de los... Por más que esté, por otro lado, un Randazzo más o menos va a tener juego. Va a estar posiblemente Guillermo Moreno. Porque ¿cuántos diputados hacen falta? Con 3 puntos y medio, sos diputado. Y yo creo que Moreno puede salir. Moreno en el Parlamento puede ser un aporte importantísimo también, ¿no? Ahora, pensando en este escenario, en el que todos niegan estar jugando 2023, que te dicen que es una temeridad. Vos al quien le preguntes... No, todos están jugando 2023, todos saben cómo es la cuestión. Ya. Santilli tiene que ganar. Para Rodríguez Larreta, para seguir en carrera, necesita que Santilli gane. En la capital... María Eugenia. Se va a ganar y va a ganar con María Eugenia. Quizás algunos lo quieren o lo pensaban como mariscal de la derrota, aunque venciera. Es decir,
que gane no por mucho para que no se te diferencie mucho. Manes, si pierde, por más que Manes pierda con Santilli, el proyecto presidencial de Manes puede continuar. No es lo mismo. Digamos, el que tiene la obligación de ganar es Santilli, no Manes. Después, otro candidato serio, de peso, en la provincia de Buenos Aires no hay. Dice Rosario, cuenta Rosario, que mañana reaparece la doctora y que va a ser su primer acto de campaña, haciendo la justicia me persiguió, entrego cunas después de que me torpedearon mi plan cunita con Aníbal y compañía. ¿A qué va a jugar ella? Mira, ella va a jugar por todos sus candidatos, no tenga ninguna duda, porque en eso, en el peronismo hay un orden. Ella va a jugar por sus candidatos. Claro que va a ser lo de ella. Y es lícito. Ella va a tener su oportunidad, la vicepresidenta de la Nación, conductora de todo este negocio destartalado, si vos querés, de todo, porque el gobierno es ella. ¿Cómo digo yo? El gobierno de la doctora que preside Alberto Fernández, la dueña del gobierno y el presidente, la que tiene los votos, la que tiene el peso más importante, y va a salir, va a tener su derecho, va a decir lo que diga. Aparte, sabe que ocupa la centralidad. Por ejemplo, ¿en qué se equivoca? El spot de Randazzo es muy bueno. ¿Te gusta? Muy bueno. Es bueno Rico, porque ¿cuál es el objetivo del spot? Que todos hablen de eso, pero en el fondo, ¿qué diría Moria Kazán? Se me cuelgan. En el fondo, es importante porque tiene que ver con la presencia de ella. Cuando, aunque sea para denigrar, el personaje denigrado es ella, es la que ocupa la centralidad. Sin duda. Y entonces ya está. O sea, para mí es un spot. Cuando yo le digo a los periodistas que están en pose de Watergate, muchachos, yo veo que ustedes están todos cristianistas, porque todo lo que están esperando es derrocarlo al poeta impopular para Que asuma la doctora. Y ahí me parece que van a estar un poquito más enojados. Manes no arranca, vos dijiste al principio, Manes no arranca, y coincido. No arrancó todavía su campaña profesionalmente. No arrancó, ¿por qué? Porque creyó que bastaba con este aura que tiene de popular, inteligente, de gran llegada, ¿o por qué? O porque todavía tanta riqueza del personaje no plasmó en proyecto político. Todavía, pero me parece que tiene un profesional importante con el que lo puede hacer. Hoy, si vos ves, yo no miro encuestas, pero hoy sí está explicablemente abajo. Se habían asustado a un extremo muy importante de la Mutual Pro. Por supuesto, porque hubo un momento que parecía que se comía la cancha. Bueno, será por eso que también lo mandaron a interrogar en algunos pases de campaña a Manes, pero tampoco perdona. Pero perdona y los comunicadores no perdonan. Le han hecho preguntas en alguna entrevista que parecían interpelaciones. Interrogatorio. Pero esto es lícito. Si vos te preparás para estar en este juego, ahí tenés que salir a jugar y tenés que saberlo y tenés que tener un equipo de gente que te prepare para esa eventualidad. Yo intuyo que la campaña de Manes se tiene que relanzar, que la va a relanzar. Ahora es la más importante hoy, apasionante, borgiana y atravesada es la de tu provincia. Sí, no, es un club swinger maravilloso. Es buena, es buena. Con la vicegobernadora. Que todo eso fue un equívoco. ¿El qué? ¿El swinging? El swinger, eso fue porque en realidad lo que pasaba ahí, lo embalan a Rossi y en simultáneo avanzaba Guado de Pedro con el gobernador en el arreglo del gobernador con la doctora. La doctora lo que quiere es que siga mi paisana ahí, Sagnum. Que Sagnum esté. Cuando se entera Alberto, que como venía a la mano,
Alberto, que luchaba en ese momento para que no le sacaran al nietito, porque él lo que quería era conservar al nietito, no tanto por el valor político del nietito, sino por lo que se representaba simbólicamente, entregarlo, que para mí, sinceramente, yo no sé si yo fuera Santiago Cafiero o asesor de Santiago Cafiero, le digo, me parece que te conviene encabezar y pero me parece que simultáneamente en el equívoco, mientras Rossi tramitaba la postulación suya en Santa Fe, se entera Alberto y Alberto instruye a Cafiero para que se baje la candidatura de Rossi. Creo que hubo una retención de la información durante algunas horas que cuando se transmitió ya era tarde, ya estaba presentada la candidatura. ¿Por qué? Porque lo que se rumoreaba es que Rossi iba a ser el reemplazante de Cafiero como jefe de gabinete. A la pelota. O sea que... De acuerdo a mi información, probablemente mala. Vos, a ver si puedo dar vuelta. Ya estaba... Es un cuento. Es un hombre de la esquina rosada. Es hermoso. Por supuesto. Porque hubo una retención de información. ¿De autoprotección? O de autoprotección a su jefe, que pensaba que el jefe lo único que quería era retenerlo a él. Pero si lo retenía él, podía ser Rossi el reemplazante. Lo interesante es lo que pasa en Santa Fe, porque entre las propuestas que le hacen al gobernador, el gobernador dice cualquiera menos Rossi. Y hoy Rossi, el que defiende a la doctora, que se presentaba para que Santa Fe no siguiera el ejemplo de Córdoba, le hacemos Santa Fe que quiere schiarettismo separado del kirchnerismo, como defensor de la doctora, se lanza mientras arregla Perotti, por intermedio de Guado, con la doctora, y Rossi va con la segunda del gobernador. Nada menos que Alejandra Rodena, la vicegobernadora, salta para el lado de Rossi. Para el lado de Rossi. Es swinging. Es una maravilla. Al margen de todo el problema que tienen con otro personaje que en la capital no se conoce mucho, que es el senador Traferri. Armando Traferri. Que tiene otros problemas que no quiero entrar en la interna de Santa Fe. ¿Algún problemita? No quiero entrar en la interna de Santa Fe. Juego y etcétera, etcétera. No sé, porque está fascinante esa interna. Viste que al final en algún lugar me iba a entusiasmar. En algún momento yo te entusiasmé, pero fundamentalmente este cuento y la retención oportuna de la información e informarlo cuando ya era tarde. Y es el cuento de Borges. No, vos no digas nada, pero si hay alguien en casa en este momento, dice, ¿me traducís lo que dijo Asís? Quizá Cafiero, que tenía la instrucción de decirle a Rossi, no te presentes, lo hizo tarde para protegerse de que el Rossi fuera candidato en Santa Fe y no un eventual sucesor propio. Y bueno, vos lo explicaste, y si no, que lean un artículo que está en el Jorge Asís Digital. El Jorge Asís Digital que se llama Jaulas, Mudanzas y Swinger. Y Swinger, ahí está. Qué lindo momento. Esta campaña te ofrece algunos momentos muy divertidos, si vos querés. Y insisto, lo más apasionante transcurre en la oposición. En la oposición. Que está desordenada. Que como también se dice en ese artículo de Rocamora, la campaña ordena a la oposición que fracasa, mientras desordena a la oposición que ya fracasó. Ordena al gobierno que fracasa. Que me dijiste al revés. Desordena a la oposición que ya fracasó y se prepara para volver a fracasar con mayor vigor, con mayor fuerza, ¿no? Porque en cualquier caso hay que seguir el lema de mi amigo Jorge Asís, dejen fracasar tranquilos. Déjenlo fracasar, Alberto, tranquilo, por favor, tiene sus derechos. Todos tienen derecho a fracasar. Claro. No hay que ser tan selectivo. ¿Por qué tiene que fracasar él y yo no? A ver. ¿No es cierto? Yo cerraría este comentario con una apelación
estentoria. Por supuesto, al fracaso colectivo y Dejen individual. fracasar tranquilo. Dejen fracasar tranquilo, por supuesto. Lean todo en Jorge Asís Digital, el portal político más interesante de nuestro país, y véannos el miércoles que viene el maestro Jorge Asís. Bueno, Gracias. un gusto, y tenés que instruir sobre la interna de Santa Fe, que es una maravilla. Pero trajiste acá un nombre que el senador Trasferri es... Yo lo tengo en estudio, si vos querés, porque tengo distintos enfoques y distintas versiones. Pero tu provincia es una provincia para hacer una serie de Netflix. Y tu ciudad, Sí, claro. tu Rosario, yo no sé cómo no apareció todavía un productor argentino que no quiera hacer una miniserie que se llame Rosario, porque es apasionante. A mí me contaron la muerte del fantasma en ese boliche tan lindo, tan ruidoso, que está en el Boulevard Oroño, Sí, claro. esquina, a los gritos, que era todo para filmarlo. Y si yo te contara la muerte de uno de los líderes de que disputaban narcotráfico a 3 cuadras de la casa de mi vieja, donde vivía, en un domingo al mediodía, pleno sol, y también es otra... ¿Cómo se llama la miniserie italiana que fue... Y Claro, que hay un libro hermoso. Tiene un nombre como Camorra, pero no es Camorra. Sí, la vi. Suburra. Suburra. Gracias, muchas gracias. Por supuesto, hay una escena, si tenemos un minuto Sí, más, claro, que te la obvio. cuento, que es una maravilla, que es la muerte de un tipo que estaba en el cártel, bien, con los monos y todo eso, y se quedó con un cargamento, ya que esto se quiso hacer la changuita y hacer un negocio para él, que es un cargamento que se lo descubren y lo voltean. Y por supuesto él se queda sin absolutamente nada. Y el jefe lo invita a comer y le dice: te queremos mucho, pero para que me respeten te tengo que matar. Así que comieron exactamente lo que le gustaba al muchacho, pero muy bien, hicieron un homenaje, te vamos a matar, y después lo mataron al día siguiente. Te veo el miércoles que viene. Un placer verte. Pequeña pausa. Como Adrián Sá, que es el mejor, me va a entender, tenemos 60 segundos para que nos cuentes qué pasa con las embarazadas y la vacunación en Estados Unidos. Adrián, buenas noches. Muy buenas noches. En 60 segundos, como si fuera el vals del minuto, te cuento. El Centro de Control de Enfermedades Infecciosas, que depende de la Casa Blanca, hoy recomendó oficialmente a todas las embarazadas, y no solo las embarazadas, sino aquellas que planean quedar embarazadas y aquellas que ya son lactantes, que reciban con toda seguridad cualquiera de las vacunas que se aplican aquí en los Estados Unidos contra el COVID-19. Esto lo hacen especialmente, esta recomendación, porque solo un 23% de las embarazadas tiene al menos una dosis de la vacuna. Y a partir de ahora la recomendación es oficial después de varios estudios que se hicieron sobre seguridad y eficacia. Excelente tu informe, más que claro. Prometo que mañana lo ampliamos. Muchas gracias, Adrián. Cómo no, gracias a ustedes. Prométame de qué hablamos en el próximo bloque, Nacho. Vamos a hablar del repudio del gobierno al nombramiento de Baidi, este general iraní designado ministro del Interior. Fuerte preocupación en el gobierno por esa designación, uno de los acusados por el atentado de la AMIA. En el próximo bloque de La Vida, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de las respuestas del gobierno a la propuesta de la UIA. ¿Se tienen que bajar los sueldos de los trabajadores que no se vacunan? Bueno, no quise hablarlo con Canosa porque se iba a enojar de este tema. Así que se quedan en la continuidad de A24. Soy Luis Novarecio. Buenas noches.